La saga de Renata es un tumultuoso bordado de emociones, cosido entre los extremos del amor y la pérdida, de la integridad y el miedo. Cuando era apenas un bebé, los destinos cruelmente la depositaron en el umbral de un orfanato, abandonada a merced de un futuro incierto. Sin embargo, una luz centelleante se encendió en forma de una pareja amorosa que la adoptó. Ellos la mecieron con cariño y le mostraron que el mundo, a pesar de sus imperfecciones, aún podía ser un lugar acogedor. La madre, con su mirada gentil y voz dulce, se convirtió en el faro de Renata en un mar frecuentemente tumultuoso. El padre, aunque reservado, mostraba su amor en los pequeños gestos de cariño. Sin embargo, cuando Renata tenía apenas 5 años, la rueda de la vida giró abruptamente. Su madre, la fuente de su amor y seguridad, fue arrancada de ella por la implacable mano de la muerte. Su padre, incapaz de lidiar con la pérdida, encontró refugio en el fondo de una botella de whisky. «Ven aquí, Renata», solía gruñir él, la voz arrastrada por el alcohol. La mirada que antes estaba llena de ternura ahora solo mostraba la frialdad de la desesperación y la amargura. Los dedos, antes suaves en el tacto, se convirtieron en la personificación del miedo para la pequeña Renata, cuyo corazón latía acelerado cada vez que él levantaba la mano. Sin embargo, Renata permanecía resiliente. Incluso a los 5 años, había una llama dentro de ella, una llama que el alcohol en el aliento de su padre y la dureza de sus palabras no podían apagar. Sabía que la vida era más que las paredes descascaradas de su casa y las noches pasadas temblando bajo las cobijas. Sabía que había algo más, algo mejor, esperándola más allá de ese caos. Y fue esa fe la que la mantuvo firme durante los años de abuso y violencia. Al llegar a la mayoría de edad, Renata llevaba en su pecho no solo la marca de sus años, sino también un espíritu indomable y una voluntad feroz de liberarse. En una noche fría y estrellada, tomó una mochila vieja, metió en ella todo lo que poseía y decidió huir. Dejó atrás la casa que una vez fue un hogar, dejó atrás al padre que alguna vez fue amable y partió en busca de un nuevo comienzo. Después de semanas de búsqueda, Renata encontró un pequeño apartamento tipo estudio, un lugar sencillo y austero, con paredes que necesitaban una nueva pintura y un suelo de madera que crujía con cada paso. Pero para Renata, eso era mucho más que un simple espacio para vivir. Era su libertad, su paz, su santuario. «Este es tu nuevo hogar, Renata», dijo la arrendadora entregándole las llaves. Renata, con una sonrisa en el rostro, miró a su alrededor, pensando en todas las posibilidades que aquel pequeño espacio le brindaba. Pero para mantener su nuevo hogar y sostenerse a sí misma, Renata necesitaba un trabajo. En una mañana soleada, con un periódico en sus manos y esperanza en sus ojos, comenzó a buscar empleo. Un puesto llamó su atención, dependiente en una reconocida cadena de panaderías en Massachusetts. Sin dudarlo, Renata se postuló y, para su alegría, la llamaron para una entrevista. El día de la entrevista, vistiendo sus mejores ropas y con el corazón latiendo rápido, entró a la panadería. El olor a pan fresco y el sonido de risas llenaban el aire. Renata sintió una mezcla de nerviosismo y esperanza. «Estás contratada», dijo el gerente después de una larga entrevista. Renata sintió una ola de alivio y felicidad. Ese empleo era un paso hacia su independencia y la vida que soñaba. Y así, con 18 años y un espíritu indomable, Renata emprendió su viaje. En un mundo que frecuentemente intentó derribarla, ella se levantó, lista para enfrentar lo que viniera por delante. Renata, inocentemente, no era consciente del peligro que se escondía detrás de la sonrisa forzada de Néstor, el gerente. Apenas notó cómo apenas prestaba atención a su currículum, no se percató de cómo la observaba, su mirada recorriendo su rostro y cuerpo con un hambre depredadora. Cuando entró a la sala para la entrevista, Néstor le ofreció una sonrisa fingida, su mirada ya revelando más de lo que las palabras podrían expresar. «Siéntate, Renata», le dijo, señalando la silla frente a él. No miraba el papel en sus manos, en su lugar, sus ojos estaban fijos en ella, analizándola descaradamente. Renata, nerviosa, habló sobre su experiencia, sus habilidades, sus sueños.
No sabía que, mientras hablaba apasionadamente sobre su amor por la cocina, Néstor no estaba realmente interesado en sus habilidades de atención al cliente o su experiencia como dependienta. Estaba más interesado en la curva de sus labios mientras hablaba, en cómo sus ojos brillaban de entusiasmo. Entonces, Renata, dijo Néstor, interrumpiendo su monólogo. Se recostó en la silla, cruzando los brazos sobre el pecho. Eres muy bonita. ¿Has trabajado como modelo antes? Renata se ruborizó y negó con la cabeza, incómoda con la dirección de la conversación. No estaba allí para que elogiaran su apariencia, sino por sus habilidades y experiencia. Pero en ese momento, no sabía lo siniestro del interés de Néstor en ella. Lo único que podía hacer era sonreír tímidamente e intentar volver a enfocar la conversación en el empleo, sin darse cuenta de que ya había sido aprobada, pero por razones que pronto descubriría como terribles. En el nuevo empleo de Renata, surgió un problema insidioso en forma de Aretusa, su compañera de trabajo. Al principio, Aretusa parecía una mujer afable y solidaria, con una sonrisa fácil y una actitud servicial. Sin embargo, detrás de ese barniz de simpatía, Aretusa ocultaba un secreto poco escrupuloso. Un día, después del cierre de la panadería, Aretusa apartó a Renata a un rincón. Renata, comenzó, su tono normalmente alegre reemplazado por algo más conspirativo. Tengo un pequeño truco que creo que te gustará. Luego reveló su esquema. Aretusa cobraba algunos centavos o incluso algunos dólares adicionales a los clientes, manipulando el cambio de manera que ni siquiera se daban cuenta del sutil robo. Nadie se da cuenta de esas pequeñas cantidades, Renata. Pero al final del mes, todo esto se suma a una buena cantidad. Aretusa le hizo una invitación a Renata. Puedes formar parte de esto, Renata, dijo, con los ojos brillando de avaricia y seguridad. Piensa en todo el dinero extra que podrías tener. No necesitas seguir contando cada centavo. Sin embargo, Renata, cuya honestidad era su característica más inquebrantable, rechazó la oferta. No, Aretusa, respondió firmemente. Creo en ganar mi dinero honestamente. No voy a engañar a las personas que vienen aquí. Aretusa encogió los hombros, una sonrisa maliciosa en los labios. Bueno, no digas que no te lo advertí. Pero recuerda, Renata, todos aquí necesitamos sobrevivir. Renata se mantuvo firme, con su conciencia clara y tranquila. Sabía que había tomado la decisión correcta, incluso si eso significaba un desafío adicional en su nuevo trabajo. Renata, con su belleza natural y ética laboral, atrajo la atención no deseada de Néstor, el gerente. En una tarde ocupada, Néstor la llamó a su oficina, con una sonrisa pegajosa en su rostro y un brillo peligroso en sus ojos. Entra, Renata, le dijo, con su voz baja y suave, con una sombra de insinuación. Cerró la puerta detrás de ella, dejándolos solos. Hay algo de lo que me gustaría hablar contigo. Néstor fue directo al punto, invitando a Renata a salir con él. Eres una mujer joven y bonita, Renata, comenzó, acercándose lentamente a ella. ¿Qué tal si salimos a cenar esta noche? Renata, incómoda con la cercanía de Néstor y su inapropiada invitación, educadamente rechazó. Agradezco la oferta, Néstor, pero prefiero mantener nuestra relación estrictamente profesional, dijo, tratando de mantener su voz firme. Sin embargo, Néstor no aceptó su rechazo. Se acercó hacia ella, presionándola contra la pared, con los ojos fijos en ella. El corazón de Renata latía rápidamente en su pecho, su cuerpo preparándose para luchar o huir. Pero antes de que Néstor pudiera hacer algo, el teléfono en su escritorio comenzó a sonar, rompiendo la tensión del momento. Él lanzó una mirada irritada al aparato antes de alejarse de Renata para contestar la llamada. Aprovechando la distracción de Néstor, Renata tomó la oportunidad para escapar, dejando atrás la oficina y al hombre que le causaba tanto malestar. Sin embargo, el recuerdo de ese encuentro la atormentó, un sombrío recordatorio del peligro que enfrentaba en su nuevo trabajo. Al salir de la oficina del gerente, Renata tropezó directamente con Aretusa, quien estaba parada afuera con una sonrisa cruel pintada en su rostro.
Las lágrimas corrían por el rostro de Renata y apenas podía recomponerse después del aterrador encuentro con Néstor. «Oh, mira quién está llorando», burló Aretusa, mirando a Renata con una mirada depredadora. «¿Qué pasa, gatita? ¿Néstor te asustó?». Renata, temblando, no respondió. Intentó pasar junto a Aretusa, pero la otra mujer se interpuso, continuando provocándola. «Sabes, eres tan tonta», se rió Aretusa, apoyándose en la pared a su lado. «Néstor hace esto con todas nosotras. Podrías, al menos, aprovecharte de eso a tu favor». Renata miró a Aretusa, incrédula. «¿Qué estás diciendo?». Aretusa encogió los hombros, una sonrisa maliciosa aún en sus labios. «Estoy diciendo que yo ya he cedido a sus caprichos en el pasado. Y mira cómo me va, estoy muy bien». Las palabras de Aretusa cayeron sobre Renata como una tonelada de ladrillos. Se dio cuenta de que la corrupción en el lugar de trabajo iba mucho más allá del pequeño esquema de Aretusa. Sin embargo, Renata se negó a doblegarse ante tal degradación. Con una última mirada de desprecio hacia Aretusa, Renata se alejó, decidida a enfrentar la situación con integridad, sin importar lo difícil que fuera. Esa noche, al regresar a su modesto apartamento tipo kitnet, Renata se sentía como si una suciedad invisible cubriera todo su cuerpo. El acoso de Néstor, la crueldad de Aretusa, todo eso se pegaba a ella como una mancha que no quería desaparecer. Con un suspiro pesado, se dirigió al baño y encendió la regadera. El agua caliente corriendo sobre su piel era reconfortante, como un abrazo suave en medio del caos de su día. Cerró los ojos, permitiendo que el vapor cálido y el suave sonido del agua cayeran sobre su espíritu atormentado como un bálsamo. Usando su jabón favorito, frotó vigorosamente su piel, como si pudiera lavar no solo la suciedad del día, sino también los recuerdos traumáticos, las palabras crueles, el miedo y el disgusto. Ojalá fuera tan fácil limpiar el alma como limpiar el cuerpo. Después de la ducha, se envolvió en una toalla suave y se sentó al borde de la cama, perdida en sus pensamientos. Deseaba desesperadamente dejar ese trabajo, dejar atrás la panadería y todas sus complicaciones. Pero la realidad era cruel. Necesitaba ese salario para pagar el alquiler, para comprar comida. Estaba atrapada en un ciclo vicioso. Ese trabajo, que comenzó como una esperanza, un nuevo comienzo, se estaba convirtiendo rápidamente en su propio infierno personal. Y no sabía cuánto tiempo podría soportarlo. Los días se convirtieron en semanas y Renata se mantuvo firme a pesar de la creciente tensión en la panadería. Se esforzaba por mantener la cabeza en alto, a pesar de las miradas depredadoras de Néstor y las provocaciones de Aretusa. Por otro lado, Néstor enfrentaba su propia tormenta. La panadería estaba acumulando pérdidas desde hace meses y pronto recibirían la visita del dueño de la cadena de panaderías. Dependiendo del resultado de esa reunión, la sucursal corría el riesgo de cerrar y dejar a todos en la calle. Un día, durante un momento de pánico, Néstor confió sus temores a Aretusa. Estaba en la sala trasera, con una pila de facturas e informes sobre su escritorio, con las manos entrelazadas en un gesto de desesperación. Aretusa, murmuró, reflejando el peso de su situación en sus ojos, si esta reunión con el dueño no sale bien, todos podríamos perder nuestros empleos. Aretusa, viendo la oportunidad perfecta para sembrar sospechas sobre Renata, sonrió de manera maliciosa. «Sabes, Néstor», comenzó, apoyándose en su escritorio, vi a Renata sacando dinero de la caja registradora hace un tiempo. Los ojos de Néstor se estrecharon, una nueva preocupación surgiendo en su mente. «¿Estás hablando en serio?». Aretusa asintió con la cabeza. «Pero espera a atraparla infraganti. Así podríamos culparla por las pérdidas e incluso podría impresionar al dueño de la cadena. Demostraríamos que estás tomando las medidas necesarias para corregir la situación». Aretusa salió de la sala, dejando a Néstor atrás sumido en pensamientos perturbadores. Renata, ajena a la conspiración que se estaba gestando, continuó con su trabajo, enfrentando cada nuevo día con determinación y valentía, sin saber lo que se avecinaba.
En un día lluvioso, la puerta de la panadería se abrió y una anciana entró al establecimiento. Vestía de manera modesta, pero su postura denotaba que había vivido una vida larga y plena. Aretusa frunció el ceño al verla, formando un juicio velado en su mente. Por otro lado, Renata saludó a la señora con una sonrisa genuina y un trato cortés, tratándola con el mismo respeto y dignidad que a todos los clientes, independientemente de su apariencia o condición social. Al llegar el momento de pagar, la señora se sintió visiblemente avergonzada al darse cuenta de que había olvidado su cartera en casa. Renata, con una sonrisa cálida y comprensiva, intervino rápidamente: «No se preocupe, puedo guardar su pedido hasta que regrese». Aretusa, por otro lado, despreciaba la situación. «¿Crees que somos tontos? Esto es el truco más antiguo del libro, señora». La anciana, claramente afectada por las palabras hirientes de Aretusa, presentó una solución. «Mi nombre es Tania Maldonado», dijo con firmeza. «Mi hijo es el dueño de esta cadena de panaderías. Puedo dejar un documento como garantía y regresaré más tarde con el dinero». Aretusa estalló en una risa cruel. «Oh, claro, y yo soy la reina de Inglaterra. Vete, vieja estafadora». Sin embargo, antes de que la señora pudiera retirarse, Renata intervino. «Aretusa. Esto es inaceptable. Señora Maldonado, aceptaré su documento como garantía. Por favor, siéntase libre de regresar cuando pueda». Una vez que Tania se fue, Aretusa, hirviendo de rabia por la audacia de Renata, se apresuró a informar la situación a Néstor. Mientras tanto, Renata, ajena a la red de manipulaciones que se estaba tejiendo a su alrededor, volvió a su trabajo con la misma amabilidad y dedicación de siempre. El rostro de Néstor estaba rojo de ira, su frente marcada por una expresión severa. La furia en sus ojos creó una atmósfera opresiva que hizo estremecer a Renata. El estrés de los problemas financieros se había acumulado como una tormenta y ahora Renata parecía ser el blanco del rayo. «Renata», gruñó, cada sílaba parecía un látigo. Sus dedos golpeaban con fuerza el mostrador mientras la miraba. «¿Crees que esto es una casa de caridad?», continuó, su voz amortiguada por el zumbido que resonaba en los oídos de Renata. «Es por eso que nos estamos hundiendo. Estás regalando nuestro producto a esos mendigos». Renata estaba petrificada, pero logró reunir fuerzas para responder: «Pero señor, si ella no regresa a pagar, prometo cubrirlo con mi propio salario». Sin embargo, Néstor estaba decidido a no dejar espacio para la explicación de Renata. Interrumpiéndola bruscamente, escupió las palabras con desdén: «¿Y tú, que te proclamas doncella virtuosa? Robándonos. ¿De verdad crees que soy ciego?». La agresión verbal continuó fluyendo de Néstor, cada frase golpeando a Renata como una piedra: «Si no apareces en mi casa esta noche, te mostraré lo que es la injusticia de verdad. Y puedes apostar que no dudaré en llamar a la policía y acusarte de todo lo que está sucediendo aquí». Las palabras de Néstor eran afiladas como cuchillas, cada sílaba una promesa cruel de venganza. Sus amenazas, aunque veladas, eran claras como el cristal, un tono siniestro impregnaba cada frase. El impacto dejó a Renata con un frío gélido que se extendía por todo su cuerpo, el miedo la envolvía como una marea implacable. Renata sentía una sensación de náusea formándose en su estómago, un torbellino de temor y ansiedad. Cada respiración se convirtió en una lucha, cada latido del corazón resonaba con la amenaza de Néstor en un ritmo constante y perturbador. Las lágrimas brotaban de sus ojos, la presión insoportable se manifestaba en gotas aladas que manchaban su rostro. Estaba acorralada, teniendo que elegir entre la sumisión humillante o la pérdida de su sustento y la posibilidad de enfrentarse a la policía. Las palabras de Néstor reverberaban en su mente, haciendo que el ambiente fuera aún más silencioso y amenazador. Desde un rincón de la sala, Aretusa observaba la escena con una sonrisa cruel en el rostro, disfrutando del sufrimiento de Renata como si fuera un espectáculo. Sin embargo, 2 horas después del incidente, un vehículo SUV negro se estacionó imponentemente frente a la panadería. El conductor, vestido con un elegante traje oscuro, rodeó rápidamente el vehículo y abrió la puerta trasera con deferencia formal.
Del lado del pasajero emergió un hombre imponente, en sus 30 y tantos años, con una complexión robusta que denotaba fuerza y una belleza sencilla. Vestía un traje bien cortado que reflejaba su autoridad. Del otro lado, bajaba una figura familiar, era Tania, ahora acompañada y segura. Ambos, madre e hijo, avanzaron juntos hacia la panadería. La escena estaba iluminada solo por las luces del interior del establecimiento, captando la atención de todos por la llegada inesperada. Ya no era solo Tania, la anciana que había sido burlada anteriormente, sino la madre de Benicio Maldonado, el magnate detrás de la cadena de panaderías. Ella había sido testigo de la amenaza dirigida a Renata, la amable empleada que le había brindado comprensión y respeto. Todavía estaba cerca cuando Néstor estalló contra Renata en la caja. Con determinación y valentía, Tania comenzó a desenmascarar la conducta reprensible de Néstor. Su voz firme y clara resonó en la panadería, narrando el incidente que había presenciado antes. Benicio, comenzó ella con disgusto en su voz, presencié algo horrible aquí. La forma en que el gerente de tu tienda, Néstor, trató a una de las empleadas es absolutamente inaceptable. Benicio Maldonado, un hombre de elegancia innata y principios firmes, absorbió las palabras de su madre, su rostro reflejando una creciente mezcla de incredulidad e ira controlada. La confirmación de la repugnante verdad de la situación hizo que sus ojos brillaran con un fuego intenso, la indignación ardiendo en ellos. Esto es intolerable, murmuró Benicio, la indignación creciendo en su voz. Se volvió hacia Néstor, cuya confianza inicial se desmoronaba bajo la mirada fulminante del propietario de la panadería. Con determinación en su rostro, Benicio se dirigió hacia el gerente que ahora temblaba, desprovisto de su anterior arrogancia. El silencio se apoderó de la panadería, el ambiente cargado de tensión que fue repentinamente roto por la voz firme y fría de Benicio. Néstor, estás despedido de inmediato. Nuestras panaderías se destacan por ser lugares de trabajo seguros y respetuosos. Lo que has hecho, es abominable e intolerable. Sorprendido y asustado, Néstor se apresuró a intentar justificarse. Señor, todo es un malentendido, yo solo estaba tratando de corregirla. Con una expresión severa, Tania interrumpió al exgerente, su voz goteando desprecio. ¿Corregir? Nunca he visto una corrección que implique la subyugación y la intimidación sexual de una empleada. No te atrevas a distorsionar los hechos. Benicio, manteniendo su imponente postura, agregó, recoge tus cosas y abandona esta propiedad de inmediato. Y ten en cuenta esto, Néstor, si Renata decide demandarte, estaré encantado de cubrir tus gastos legales. Las contundentes palabras de Benicio cayeron como un hacha, destrozando la autoestima y el atrevimiento de Néstor. El silencio regresó a la panadería, esta vez más ligero, liberándose de la atmósfera previamente opresiva. Las declaraciones del propietario resonaron en el lugar, sonando como un himno de justicia. El perverso placer que Néstor obtenía de sus acciones fue barrido, reemplazado por una cicatriz indeleble de vergüenza y humillación. A la mañana siguiente, el ambiente de la panadería aún llevaba los ecos de la justicia servida el día anterior. Con la noticia del despido de Néstor, una nueva atmósfera de alivio y esperanza se instauró. Benicio Maldonado, propietario de las panaderías, se quedó en la ciudad, decidido a reparar los daños causados por la gestión de su antiguo gerente. Tan pronto como la panadería abrió, llamó a Aretusa a la sala de gerencia, que hasta entonces era el cubil de Néstor. Aretusa, con su constante sonrisa burlona reemplazada por una mueca de miedo, se dirigió a la oficina con pasos pesados. Una vez que la puerta se cerró detrás de ellos, Benicio comenzó a hablar, su voz firme pero tranquila. Aretusa, eres consciente de lo que sucedió ayer, ¿verdad? Ella asintió con la cabeza, la tensión claramente evidente en sus rasgos. Entonces, sabes que no tolero conductas inapropiadas en esta cadena, continuó Benicio. Me informaron sobre tus prácticas deshonestas con nuestros clientes y tu papel en la lamentable situación que vivió mi madre, Tania. Creo en proporcionar un ambiente de trabajo saludable y honesto, y tus acciones no se ajustan a esa visión. Aretusa tragó saliva, pero antes de que pudiera defenderse, Benicio continuó,
no necesitamos empleados que pongan sus intereses egoístas por encima del bienestar de nuestros clientes y compañeros de trabajo. Estás despedida, Arethusa. Por favor, recoge tus pertenencias y abandona la panadería. El sabor de la justicia se podía sentir en el aire mientras Arethusa salía de la sala, sus pasos ahora más pesados que antes. Con su despido, el último vestigio de la antigua gestión tóxica fue eliminado, abriendo paso a un ambiente más saludable y respetuoso. Con el paso de las semanas, el ambiente de la panadería se transformó. La aura opresiva había desaparecido, reemplazada por un ambiente de cooperación y respeto. Renata, quien durante tanto tiempo enfrentó adversidades y luchas, fue reconocida por su integridad y ética profesional. Promovida al puesto de gerente de la panadería, asumió el liderazgo con determinación y compasión. En este nuevo capítulo de su vida, comenzó a trabajar directamente con Benicio Maldonado, el dueño de la cadena de panaderías. El hombre detrás del nombre, hasta entonces una figura distante e intocable, resultó ser un compañero leal y un oyente atento. Pasaban horas juntos, planeando el futuro de la panadería, compartiendo historias y creando nuevos recuerdos. La amistad entre ellos floreció, convirtiéndose en algo más profundo. Lo que comenzó como una relación profesional evolucionó hacia una relación profundamente respetuosa y cariñosa. Las largas y relajadas conversaciones dieron paso a miradas prolongadas, risas compartidas, a una comprensión silenciosa. Nació un amor genuino, surgido del mutuo respeto y admiración. El desenlace de esta historia es tan dulce como conmovedor. Renata, la joven que experimentó el abandono, la adopción, los maltratos y el acoso, encontró en el amor su redención. La vida le pudo haber presentado innumerables desafíos, pero también le obsequió el mejor de los tesoros, un amor auténtico, un refugio seguro y la posibilidad de una verdadera felicidad. Así concluye la historia de Renata, un faro de resistencia y un testimonio vivo de que, no importa cuán amargos sean los capítulos anteriores de nuestras vidas, siempre hay una dulzura esperándonos en el próximo cambio de página. Si te gustó la historia, dale like y suscríbete al canal. La historia que está apareciendo en tu pantalla seguramente te emocionará. Hasta el próximo video.